Bueno, buenos días. El tema que nos tocó a nosotros es las tecnologías XDSL. Nuestro grupo está conformado por Alejandro José Cabeza a Cabeza y mi persona Jefferson Andrés Contreras Hernández. Descripción general. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el concepto de XDSL, eh, o también conocido como DSL, ya que la X hace referencia a la tecnología que se va a utilizar. DSL o línea de abonado digital es un grupo de tecnologías de comunicación que utilizan las líneas telefónicas convencionales para transportar información multimedia a una velocidad muy elevada, la más alta en estos momentos, convirtiendo la línea analógica convencional en una línea digital de alta velocidad. También se desconoce como puntos de acceso en los dos de los extremos del cobre, eh, hacen el transporte de una línea analógica a una línea digital sin tener que depender ni de repetidores ni amplificadores. Entre las tecnologías XDSL existen varios tipos, estos son los más conocidos: HDSL, CDSL, ADSL, IDSL, VDSL y CDSL. Nosotros vamos a hablar sobre ellos y sobre sus versiones. Comenzamos con HDSL, que fue desarrollada por la compañía Bellcore y estandarizada en el Instituto ANSI de los Estados Unidos. HDCL es una tecnología que, como podemos ver en la imagen, es popular como alternativa de transporte, no requiere repetidores, eh, utiliza la transmisión simétrica a través de las líneas T1 y E1. Las líneas T1 se hacen a una velocidad de 1544 megabytes, más que todo en los países eh, más que todo en América del Norte y en Japón. Y las líneas E1, que utilizan una velocidad de 2048 megabytes por segundo, se utilizan más que todo en toda Europa. Bueno, tenemos las versiones de HDCL, está HDCL2 y GS HDCL. HDCL2 es como dice, como se ve en el concepto, en la presentación, es la segunda generación de HDCL. Gracias a esta, bueno, más que todo lo que hace es cumplir las mismas características, pero sobre un cable simple, a diferencia de HDSL que lo hacía sobre un, un par de cables de cobre o dos pares de cobre. También tenemos la tecnología que GS HDCL. ¿En qué se diferencia de HDCL2? Que HDCL2 busca más que todo ser utilizada en América del Norte, mientras que GS HDCL se busca hacer de manera un poco más universal, prácticamente en todo el planeta. Tenemos CDSL. CDSL también es otra de las versiones, otra de las tecnologías que utilizamos para el tema de las líneas telefónicas. SDSL también utiliza transmisión simétrica en las líneas T1 y E1, pero se diferencia de HDSL es que utiliza un solo par de cobre y tiene una distancia máxima de 3 kilómetros, a diferencia de HDCL que utiliza una distancia máxima de 3.6 kilómetros y HDCL tiene como principal característica que no importa en cómo esté la condición del cobre, asimismo puede mantener su señal. Tenemos ADSL. ADSL es una tecnología en lo que hace es que transforma las líneas telefónicas en líneas de internet de alta velocidad, proporcionando servicios a redes corporativas y también aplicaciones multimedia como es voz sobre IP, eh, lo que es video, juegos online, video bajo demanda. Como podemos observar aquí en la diapositiva, dice que tiene una diferente velocidad en cada sentido.
Puede sincronizar ambos extremos con diferentes velocidades y tiene una máxima velocidad de bajada y permite más de un canal de televisión. Podemos encontrar que tenemos varias versiones de HDCL. Está G-Lite ADSL. G-Lite ADSL se le considera como la versión más lenta de ADSL, ya que utiliza en el canal de bajada una velocidad de 1,3 megabytes por segundo y en el canal de subida una de 512 kilobytes por segundo. Tenemos GDMT ADSL, que como dice aquí, es otro estándar para servicios residenciales basados en ADSL. Es una tecnología simétrica que ofrece mayor capacidad de transmisión en el canal de bajada que en el de subida. Tenemos ADSL2, que es la evolución de ADSL, pero aumentando la capacidad del canal, pero manteniendo sus características, dándole un enfoque mayor al momento de transmitir la información. Tenemos ADSL2, que es un estándar que logró el consentimiento de la UIT en enero de 2003. Y tenemos RADSL, que opera con el mismo ancho de banda de ADSL, que es de 7 megabytes en el canal de bajada y 1,5 en el canal de subida. Tenemos IDSL. IDSL es otra de las tecnologías que, como dice aquí, mantiene compatibilidad con el equipamiento RDCI y no entra en la central de voz de RDCI. Eh, Esta tecnología es una tecnología simétrica que brinda un ancho de banda de 144 kilobytes por segundo. BDSL. BDSL también es otra de las tecnologías de XDSL. Esta se diferencia de las otras ya que se considera que es la más rápida de toditas, manteniendo un rango entre 13 y 52 megabytes por segundo. También es muy efectiva al momento de utilizar la fibra porque trae múltiples beneficios como el video bajo demanda y la transmisión de televisión de alta definición. Entre sus versiones tenemos VDSL2, que es una versión mejorada de VDSL se considera un estándar que fue aprobado en el año 2005, en el mes de junio, y hace muchas comparaciones con lo que son las versiones de ADSL2 y ADSL2 Plus, o 2 Plus, como se puede decir, o 2 más. Bueno, eh, esta hace referencia de que las velocidades de VDSL2 son mucho mayores que ADSL2 más. Y tenemos por último, como de todas las versiones, CDSL, que es una versión registrada de DSL que se caracteriza por tener menor velocidad en la transmisión de implementaciones de proveedores específicos, encontrándose todavía en desarrollo. Bueno, funcionamiento de XDSL. XDSL, como te mencionaba al principio, se une los dos extremos del pad de cobre y lo que hace es que no se limita a usar la frecuencia que se tiene por defecto, por estándar, que es de 0 a 400 kilohertz, sino que puede acceder a una frecuencia mucho mayor. Vemos que cuenta con dos canales de alta velocidad que son envío y recepción de datos, un canal para la voz. La voz se separa del resto usando splitter. Esto lo que hace es que el splitter manda las frecuencias de voz a realizar un proceso de conmutación y las de datos los almacena se podría decir, en un repositorio, impidiendo que se crucen al momento de realizar el tráfico. También dice que puede ser la transmisión mediante múltiples portadoras o modulación DMT.
Bueno, ventajas de XDSL. Bueno, antes de mencionar las que se ven acá en la presentación, una de ellas es que mantiene alta velocidad, ya que este modem de estas tecnologías ofrecen velocidades mayores a los modelos regulares. También otra ventaja es que utiliza transmisión de voz independiente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en una llamada y bueno, a mí me preocupa que no vaya a entrar la llamada porque estoy conectando a internet en XDSL, yo puedo usar la llamada y al mismo tiempo puedo conectarme a internet. Como dice aquí, DSL no requiere un cableado nuevo, puede hacer llamadas sin desconectarse de internet, lo que acabo de mencionar ahorita. Utiliza conexiones dedicadas, no se comparte el ancho de banda con el resto de usuarios, no existe riesgo de colapso en la red. Eh, no congestiona la central telefónica ya que tantos datos como la telefonía utilizan el mismo canal y el módem lo provee la compañía. Bueno, desventajas de XDSL. Bueno, antes de mencionar las que se ven en la presentación, una de ellas es que el problema de XDSL es que para que pueda funcionar bien tiene que estar lo más cerca posible. No, los servicios que ofrece XDSL son muy costosos, no todas las líneas pueden acceder a este servicio como se puede ver y DSL es incompatible con amplificadores, el costo es en función de la velocidad contratada. Bueno, ahora mi compañero Alejandro Cabeza les va a hablar sobre las arquitecturas, las tramas y sobre la modulación en XDSL. Continuando con la exposición, con la presentación de las tecnologías de XDSL, vamos a tratar el tema de lo que son las arquitecturas. Aquí vemos una arquitectura de XDSL. Lo que se hace normalmente en la transmisión o en este tipo de tecnologías, como decía mi compañero anteriormente, es aprovechar la línea de abonado, ese par tensado de cobre o ese par de cobre que de la red telefónica convencional y convertirla en una red o en un canal de transmisión eh, para transmitir datos de forma digital a altas velocidades. Si vemos aquí tenemos la red de internet o backbone y vemos por acá la red de telefónica conmutada. Entonces vemos que se conectan a una oficina central que viene siendo nuestro proveedor, en la cual tenemos un SEO switch, los que vienen siendo las líneas de abonados, un DISLAN, que para que el sistema de tecnologías XDSL funcione, tiene que haber un equipo DISLAN antes del modem XDSL. O sea, el DISLAN viene siendo un multiplexor de línea de abonado digital, un multiplexor de acceso de línea de abonado digital, el cual se conecta un modem DSL. Entonces, estos dos, como son la línea telefónica tradicional o convencional, que trabaja a una frecuencia de hasta 4 kHz, como vamos a ver más adelante. Entonces, para que se puedan transmitir tanto los datos de voz como los datos propios del Internet, necesitan estar conectados a un splitter. Lo que hace este splitter es dividir, o sea, la frecuencia de voz y la frecuencia de los datos, para que todas puedan viajar todas por el mismo par de cables. Pero para que esta transmisión sea posible, ya sea en la residencia o en la casa o en el edificio donde están los abonados, donde están los suscriptores, también es necesario un splitter. Sin esto, sería imposible realizar la transmisión y la recepción
los datos tanto de telefonía convencional y los datos de alta velocidad. Entonces, para que esto sea posible en ambos extremos, tiene que existir un módem con cualquier tecnología DSL. Por eso lleva la X, porque puede ser alguna de las tecnologías anteriormente mencionadas por mi compañero. Aquí vemos más a detalle cómo es la estructura, o perdón, la arquitectura de ADSL. Por un lado tenemos las centrales telefónicas, las PCTN, y por el otro lado tenemos los modem o teléfonos o fax o otro dispositivo. A cada uno de ellos va conectado un filtro pasa-bajas de baja frecuencia y un filtro de alta frecuencia, los cuales vienen a ser nuestro splitter, por el que van a viajar los dos tipos de señales, por llamarlo de esa manera. Aquí vemos un local loop, que es un enlace local aquí, y del otro extremo vemos también un splitter que nos va a permitir separar las dos frecuencias, tanto de la voz como la de los datos. También para que sea posible, a cada lado tiene que haber un modem, que es el que nos va a permitir modular la señal de los datos. Y al otro extremo también vamos a tener un modem con las tecnologías TSL que nos van a permitir poder recepcionar o poder codificar y modular o demodular los datos que se envían a través de ese enlace de alta velocidad que se realiza por el par de cobre que llega a nuestros hogares o que llega a las personas que utilizan ese servicio de telefonía convencional. Sí, y acá vemos ya los dispositivos o el suscriptor final que puede utilizar ya sea un PC que tenga en su hogar para tener ese acceso de alta velocidad que nos permite la tecnología XTCL. Siguiendo con la presentación, vemos la arquitectura SDCL, para no decir que es la misma presentada anteriormente, que es la ADSL, digamos que es similar a la anterior XDSL. Tenemos aquí el domicilio del usuario, que está el cual los datos se conectan a un módem y la voz viajaría por otro canal diferente, los cuales se conectan a un splitter, y del otro extremo llegarían a otro splitter que es a la central local donde se procesan la red de datos y la red telefónica principal. Vemos que es bastante similar a la anterior arquitectura y todas funcionan de la misma manera. Lo que hace diferente una variante de DSL de otra es las velocidades de transmisión, y algunas son también los modos de modulación que ella utiliza. Siempre es importante que del lado de la central local o del proveedor exista un DISLAN, que es un multiplexor de línea de abonado digital, el que nos va a poder permitir la conexión para que no haya choque entre los abonados, o sea, diferir y diferenciar el servicio de cada usuario. Acá vemos el funcionamiento y la arquitectura de IDSL. IDSL funciona igual que ya la vista de la RDSI o ISDN, que traduce la red digital de servicios integrados.
pero que a partir de una línea de abonado digital va a proporcionar conexión entre sus terminales, y una de las ventajas que se mencionaba anteriormente es que no necesita una nueva infraestructura, no necesita tener nuevos materiales como fibra o líneas de cobre, sino que ya aprovechando la infraestructura telefónica existente, se puede realizar este funcionamiento de las tecnologías XTCL. Aquí vemos también la arquitectura de VDSL, que el principio de operación parecido al de ADSL. Dentro de cómo se transmite la información a través de la línea de abonado, vemos que se transmite una trama, pero a la vez dentro de cada trama se junta como una supertrama ADSL que se transmite cada 17 milisegundos. Dentro de esta supertrama encontramos las tramas ADSL, que principalmente están compuestas de dos partes. La primera parte es la de los datos fast, esto que vemos acá a la izquierda. Estos datos se consideran sensibles al ruido, aunque son tolerantes al ruido. El contenido el contenido del buffer de datos del fast del dispositivo DSL se coloca siempre en esta posición. Lo vemos acá. Y estos datos fast se encuentran protegidos por un sistema de detección y corrección de errores, que más adelante hablaremos de ello. La otra parte de la trama contiene los datos de intercalados. Estos datos de intercalados son los que se utilizan para las aplicaciones puras de datos, como el acceso a Internet de alta velocidad. ¿Sí? Entonces, siguiendo con lo que hace el sistema de corrección de errores, es un sistema en el cual detecta el error y es capaz de corregir hasta 16 bytes de un conjunto de datos de 256 bytes. Los tipos de modulación que se utilizan en las tecnologías XDSL son 2B, 1Q, CAP y DMT. La modulación 2B, 1 que dos binarios, uno cuaternario, es un tipo de codificación de línea, la cual en dos pares de bits son codificados mediante 4 niveles de señal. Entonces aquí, como podemos ver en la gráfica, para cada conjunto de dos bits, tenemos un nivel de señal, que esto se traduce en un nivel de voltaje. Esto es procesado por el modulador, y así mismo tenemos los datos al otro extremo. Utiliza la modulación CAP, que la modulación está basada en QAM. Los fundamentos matemáticos son prácticamente idénticos. El receptor QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación entre el espectro y la fase de la señal que se transmite, si no, no va a ser posible la transmisión y la recepción de la información. Entonces vemos que también, pero que las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad. Y tenemos la modulación DMT, que es un tipo de modulación multiportadora que elimina el problema de las altas frecuencias
y que aumentaban considerablemente las pérdidas debido al ruido que presentaban las líneas de cobre. Entonces, esto lo que hace es dividir el ancho de banda disponible en 256 subcanales. Entonces, vemos que este tipo de modulación MT es muy empleado en tecnologías XDSL y fue adoptado como estándar para el equipamiento de DSL. Aquí podemos observar eh, como una comparación entre los tipos de tecnología DSL. Vemos que los tres primeros son simétricos. ¿Por qué simétricos? Porque tienen la misma velocidad de transmisión de datos, tienen la misma velocidad tanto de subida como de descarga de información. Mira la velocidad de 56, ambos son. Pero la IDSL tiene una distancia máxima de transmisión de 1 kilómetro. HDSL de 2 hasta 2 kilómetros y vemos el tipo de modulación que utiliza. Los siguientes tres tipos de tecnologías son asimétricos porque no tienen la misma velocidad de subida que de bajada. Y vemos que cada uno de esos tipos de tecnologías asimétricas utilizan un tipo de modulación diferente. Entonces vemos que las primeras tecnologías alcanzaban mayor distancia, pero a más baja velocidad. Entonces tendríamos más alta velocidad, pero el dispositivo final o el abonado tendría que estar más cerca de la central o del proveedor de internet para que pudiera tener mayor alta velocidad. Muchas gracias por su atención.